continuar con la clase de Derecho Internacional con los jóvenes de octavo cuatrimestre de Comercio Internacional. Estoy probando el audio, ya tengo 10 conectados, entonces estoy probando el audio. Bueno. Ok, creo que ya está. Espero que no haya interferencia de sonido. Vamos a aceptar a los jóvenes que están en sala de espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, chicos, muy buenas tardes a todos. Ah, ya casi salimos. Bueno, yo creo que ustedes también. Sí, es la última clase. Ah, ya sé. Bueno, no por ser la última hora tiene que ser la peor o la más pesada. Vamos a empezar con una pequeña actividad. Ya saben, me gustan las actividades que no tienen nada que ver con relajación, porque creo que si ya, les voy a decir porque creo que cuando ya son las últimas horas o las primeras horas, siento que esta cuestión de relajación es más como que te duermes, ¿no? Bueno, a mí me aburren. De una vez les comento que quien quiera poner alguna actividad para cualquier otra clase es bienvenido. Obviamente les voy a tomar participación por esto y puede ser que los apoye un poco más en el parcial si quieren hacer algún tipo de actividad antes de empezar con la clase. No es obligación, es por gusto. Si lo hacen, avísenme para no preparar nada yo. Vamos a comenzar con una pequeña actividad. Vamos a ver, aquí está. Bueno, hemos tenido actividades de buscar las películas, ver qué está mal en una imagen. Y ahora les tengo una muy parecida, pero no igual. Les voy a poner unas imágenes de escenas de películas. Van a tener 3 opciones y ustedes me van a ayudar a adivinar qué película es de acuerdo a esa imagen que les pongo. ¿Ok? Vamos a ver. La primera. Tenemos 3 opciones para adivinar cuál es esta película. Creo que es muy fácil. Puede ser Propuesta Indecorosa, Notting Hill o Mujer Bonita. ¿Cuál creen que sea? Mujer bonita. Sí, Mujer Bonita, súper popular. Me encanta, me encanta. La siguiente. Puede ser El Príncipe de Persia, 300 o Gladiador. ¿Cuál creen que sea? El Príncipe de Persia. El príncipe. Sí es, con el guapo Jake Gyllenhaal. ¿Cierto? La otra, esta, puede ser Gravedad, Interestelar o Pasajeros. ¿Cuál creen que sea? Interestelar. Así es, ustedes sí la vieron. Perdón, ya les puse la otra. Ok, esta, El Club de la Pelea, Requiem por un Sueño o Sin Límites. Limitless. El Club de la Pelea. El Club de la Pelea. Sí, es con Edward Norton. Estaba fácil porque se las pasé. Esta, La Bella y la Bestia, La Cenicienta o Diarios de una Princesa. La Bella y la Bestia. La bella. Bella la Bestia. Confirmo, por 2. Así es, La Bella y la Bestia. De hecho, yo la deduje porque ahí veía a la señora Puff, según yo. Esta. Elisa Graves, Selfless o La Isla Siniestra. Ah, La Isla Siniestra. Sí, la isla Por siniestra. 2. Por 3. Así es, La Isla Siniestra. Una película muy buena de Leonardo DiCaprio. ¿Se acuerdan cuando Leonardo DiCaprio estaba haciendo como estas películas así como medias extrañas, como de juegos psicológicos, con thriller? Esta es una de las que me encanta y yo creo que este personaje, o sea, lo que es como el director, creo que era, o sea, la verdad, creo que
Es icónico. No me acuerdo del nombre del actor, pero me acuerdo de él como físicamente hablando por esa película. Esta, Sex and the City, El Diablo Viste a la Moda o Loca por las Compras. El diablo viste a la moda. Ya le avisa la moda. Esa El mera. Diablo Viste a la Moda. El Diablo Viste a la Moda, así es. Esta. También está fácil. El origen. El origen por 2. Que por 3. Así es, El Origen. Digo, esto estaba muy fácil. La verdad es que creo que una de las escenas más icónicas de esta película es esta. Bueno, aunque en Doctor Strange también parece una escena parecida, pero bueno. Sí, bueno, pero yo creo que hubieran puesto otra, ¿no? De Doctor Strange. No sé, a lo mejor con el... Iba a decir con el sabio, pero no es sabio, ¿verdad? Es con el monje raro, andrógino. No sé qué sea. No me acuerdo cómo se llamaba el monje andrógino que también hace de la bruja en La Bruja y el Ropero. Pero bueno, en fin. Ok, El Origen. Esta. El Gran Truco, El Ilusionista o La Otra Bolena. Muy buenas películas, por cierto. Yo pensaba que esto es fácil. No, pues ahí sí, quién sabe. Estoy entre la otra bolena y el gran truco. Les voy a decir algo. Todos son Scarlett Johansson. O sea, esa chica que ven ahí es Scarlett Johansson. Entonces, el ilusionista definitivamente no es. Porque, como por el tipo de vestuario. Ah, no. El Gran Truco con Hugh Jackman. ¿Sí se acuerdan de esta película, no? En esa película eran como dos ilusionistas y prácticamente lo que se trataba era de descubrir el gran truco, ¿no? Tenían que tener un gran truco. Y era con Christian Bale también como coprotagonista. Muy buena película, deberían verla por si no la han visto. También está fácil. El Renacido, Django sin cadenas o Un día para sobrevivir. El Renacido. El Renacido. Por 3, El Renacido. Leonardo DiCaprio con esta película ganó su primer Oscar, si no mal recuerdo. Creo que sí. Después de muchos años ganó un Oscar. La última. Atrévete a amar, Medianoche en París o La La Land. La La Land. O bueno, eso parece. La verdad no sé. Ah, no, sí, sí es. Sí, es La La Land. Yo creo que por el tipo de vestidito que es muy icónico de la escena de las películas, justamente con ese vestido rosa, creo que es una de las pocas que puedes vislumbrar de La La Land. Les voy a ser sincera, yo nunca vi La La Land, dice que es muy bonita, dicen que es muy buena, pero yo no la he visto como tal, nunca la he terminado de ver. Soy fan de como estas películas musicales, ya saben, de la vieja escuela iba a decir, pero no, creo que High School Musical, por ejemplo, me tocó un poquito más grande, vamos a ponerlo así, pero era súper fan de High School Musical, Moulin Rouge, digo, sí veo Moulin Rouge, ¿no? Yo sé que tiene añísimos Moulin Rouge, pero también es muy buena. ¿Cuál otra? Otra nueva musical que también tuvo mucho auge ahorita con Hugh Jackman, la de El Gran Showman. Sí. Muy buena película también, por cierto. La recomiendo si no la han visto. Y bueno, gracias chicos por participar, les agradezco mucho. Todos y cada una de sus aportaciones lo hicieron más rápido que los de derecho. Sí, digo, si les sirve de consuelo, los de derecho lo pasaron bastante en algunas y ustedes fueron demasiado rápidos. Les felicito. Y bueno, lamentablemente tenemos que seguir con los temas de la clase. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estábamos hablando de las fuentes del derecho internacional? Yo les comenté que también hay fuentes del derecho de forma general. Todas las fuentes del derecho general pues son 3, las reales, las formales y las históricas. En este caso, en caso del derecho internacional, tiene también sus propias fuentes. Como tal, todas estas entran dentro de lo que son las fuentes formales, por ejemplo. Las primeras fuentes que vimos fueron los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, el jus cogens,
Goyens, las decisiones judiciales, los actos unilaterales de los estados, los actos de las organizaciones internacionales y por último, la equidad. Vamos a tratar de ver todo eso el día de hoy, no creo que suceda, pero bueno, si sucede, que bueno. Vamos a recapitular un poquito de lo que hablamos sobre los tratados internacionales porque fue lo primero que vimos. ¿Dónde viene esta justificación? Prácticamente todo lo que son las fuentes en el derecho tiene una base normativa. En este caso, nosotros, aparte de tener la Constitución como base normativa general, tenemos a la Corte Internacional de Justicia. En este caso, viene en su artículo 38 en su estatuto. Él ahí establece cuáles son para ellos las fuentes de derecho internacional público. Estamos hablando de internacional público. Acuérdense, cuando hablamos de derecho internacional, hablamos del internacional público, a menos que digamos derecho internacional privado. Cuando digamos derecho internacional, es derecho internacional público. En este caso, el estatuto de la Corte dice quiénes son estas fuentes. Según ellos, en este caso, entran también las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas. Como tal, esta no es como la base, sino más bien ellos mismos lo dicen que es como tal lo que ellos consideran como fuentes de derecho. No es como un canon, no es ya como una ley, específicamente son estas, sino que más bien ellos ponen como una base para decir, bueno, para nosotros son estos y para ustedes son más o son diferentes, pues cada quien puede acoplar de acuerdo a su forma de verlo. ¿Por qué? Porque también platicamos que las normas de derecho internacional pues no tienen como tal un órgano regulador o legislador que diga, ay, estas son todas las leyes que van a acatar en cuanto a derecho internacional. En el caso de los tratados, hablamos también que los tratados pues prácticamente son convenios. Los convenios, pues acuerdos que tienen de manera internacional pues entre dos países, entre dos o más estados, prácticamente pueden ser también personas internacionales, no necesariamente tienen que ser países o estados, pero generalmente los tratados se dan entre dos o más estados. Pueden incluirse también ahí organizaciones internacionales, por ejemplo, la ONU, por ejemplo, la CNH, por ejemplo, la Cruz Roja, porque la Cruz Roja también es un organismo internacional. Y aquí vemos lo que conlleva prácticamente estas fuentes. Este mapa conceptual que vemos aquí es prácticamente todo lo que conlleva los tratados, la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia. Digo, no, ya no me ocupo más, ya no quise ponerles como que todo el cuadrito, porque al final de cuentas lo vamos a platicar. Vimos en sí qué es el tratado internacional, cómo lo regula la Convención de Viena, porque al final de cuentas la Convención de Viena sobre el derecho de tratados fue uno de los primeros que dijo, a ver, ¿cómo van a ser los tratados internacionales? Y entonces la Convención de Viena, pues prácticamente se hizo para poder celebrar estos tratados, prácticamente tenían que darle seguimiento. Entonces, ella define los tratados como un acuerdo internacional, un acuerdo internacional público, como único, ya que conste en un único instrumento, perdón, o dos o más, o los que ustedes quieran poner en cuestión de un tratado. Los procesos, ¿cómo se va a celebrar un tratado? Platicamos también la clase pasada sobre las etapas en este proceso de celebración de tratados. Al final de cuentas, todos nos tenemos que atener a algo, y por eso ahí entra la Convención de Viena, porque dice, a ver, tenemos que celebrar tratados, y entonces se va a hacer así. Digo, es como una pauta. Entonces, la primera etapa en la que todos concuerdan es en esta etapa de la negociación. ¿Se acuerdan que les comenté que en esta primera etapa, pues prácticamente lo que quieres lograr es un acuerdo? O sea, a ver, yo quiero esto y tú quieres esto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para negociar en el que los dos ganemos, los dos tengamos como que esta cuestión de ganar, ganar? Tradicionalmente, en esta etapa, pues tú escoges primeramente pues el país con el que vas a hacer el tratado, ¿no? Con el que vas a negociar ciertos puntos de tratado, y prácticamente aquí en esta etapa es donde ves todo lo que tú quieres y todo lo que las demás personas, bueno, las demás personas, los demás estados o países quieren también. O sea, al final de cuentas, esta etapa de negociación es una de las más importantes y puede durar días, meses, hasta años. Les comentaba también que la cuestión con el TEMEC, que fue hasta el año pasado que se firmó, pues fue esto, que de repente la etapa de negociación
surgieron como subetapas, o sea, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta etapa. Hasta la cuarta etapa fue cuando se empezó a dar este acuerdo, o sea, ya empezaban a negociar cuáles eran los puntos que estaban como que en desacuerdo o que pues ya decían, ¿sabes qué? Pues sí, te hago caso y ya nos libramos de este asunto. En este caso, la negociación pues puede tener estas subetapas, o sea, puede durar desde una primera etapa en la que dicen, bueno, aquí yo tengo esto escrito y estos son los que yo quiero y pues tú dame lo que tú quieres para ver cómo lo podemos acoplar. Aquí podemos ver que también la segunda etapa es esta adopción del texto. Prácticamente, cuando ya concluyó esta negociación, las partes adoptan pues el escrito definitivo. Los tratados en un principio se adoptaban por el acuerdo unánime de las partes. O sea, ya cuando los dos estaban de acuerdo, pues prácticamente esta adopción del texto era una mera formalidad. Pero en la actualidad los tratados bilaterales, por su propia naturaleza, deben ser aceptados por unanimidad. En este caso, los multilaterales también tienen que ser aceptados por la mayoría. En este caso, si ponen que la mayoría es de 2/3 de los estados presentes y votantes. ¿Por qué se hace esta cuestión? Porque al final nosotros tenemos que tener este acuerdo. O sea, ya negociamos, ya dijimos, bueno, ya estamos de acuerdo en lo que tú pedías, en lo que yo pedía, y entonces ya tenemos que adoptar en un escrito de forma definitiva qué es lo que lo que acordamos en la negociación. Prácticamente en esta etapa es donde se pone por escrito ya las adecuaciones que se hicieron en la negociación. Luego viene la autenticación del texto. Les platiqué que en esta etapa, que se establece ya el texto definitivo, ya lo certificas como tal, como es un tratado auténtico, y en este caso se realiza pues mediante la autenticación del texto. ¿Cómo lo autenticas? En pocas palabras lo autenticas con tu firma o con tu rúbrica. En este caso, pues obviamente lo que son los estados participantes tienen que autenticar este escrito, o sea, este escrito que ya adoptaste, que ya aceptaste. Entonces, ¿cómo lo autenticas? Con la firma. Prácticamente esta firma o rúbrica es lo que autentica ese tratado. La siguiente, iba a decir por último, manifestación del consentimiento. Esta prácticamente es cuando manifiestas ya totalmente que ya el tratado ya se dio, ya está como que casi para entrar en vigencia. En esta cuestión entra otra vez otra forma de autenticar. Puede ser la firma, puede ser la ratificación, puede ser la aceptación, la aprobación, la adhesión o el canje de instrumentos que constituyen el tratado. Prácticamente en esta etapa de la manifestación del consentimiento ya es como la firma final. En esta etapa de la autenticación del texto, que es cuando tienes que poner tu rúbrica o firma, es como cuando yo les comenté que ustedes tienen cualquier tipo de contrato o acuerdo hecho por cualquier autoridad y tienes que pues poner tu rúbrica. Pues tu rúbrica puede ser tu firma. Digo, puede ser cualquier rúbrica, puede ser un rayón ahí que tú quieras, que tú sepas que lo hiciste, no necesariamente tu firma. O sea, por eso no se llama como tal en esta etapa que sea firma, sino más bien que tú digas, bueno, si yo quiero poner mi firma como rúbrica, la pongo. Si quiero poner una rayita como rúbrica, la pongo. En esta etapa ya es la firma oficial. Ya como tal, puede ser que ya manifieste tu consentimiento, ya sea por la firma al final del documento, por la ratificación, por la aceptación o por la caja de instrumentos, o por la adhesión. En este caso, los estados que estén dentro del tratado tienen la libertad para escoger cuál va a ser la manifestación del consentimiento que más acorde les lleguen. Y esto viene también en la Convención de Viena de los artículos 12 al 15. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dices, bueno, ¿sabes qué? Yo pues no quiero firmar, yo quiero que se ratifique. O sea, prácticamente, ¿qué es una ratificación? Y lo vemos mucho en derecho. Nosotros siempre ratificamos la demanda. Prácticamente es volver a afirmar un escrito que ya se dio. O sea, tú pusiste X escrito en la autoridad y dijiste, ok, yo tengo que ratificar lo que ya dije. Prácticamente es volver a decir que lo que tú pusiste en ese texto es la verdad. ¿Ok? Eso es ratificar. Volver a confirmar
un escrito pasado. Eso es. Entonces, como tal, puede ser que un estado diga, ¿sabes qué? Yo quiero que se ratifique, o yo quiero que se firme, o yo quiero que lo aprueben todos mis secretarios, o yo quiero que se adhiera a algún otro tratado para confirmarlo. Puede ser cualquiera de estas situaciones. En el caso más común que tenemos, pues son las firmas, porque las firmas como este acto formal, este acto solemne, que hacen todos estos representantes de los estados cuando firmas un tratado, por eso es firme. Ok, los órganos estatales competentes para la celebración de los tratados. Platicamos que en sí, los órganos que pueden hacer esta negociación, pueden poner todas estas fases de los tratados, es de acuerdo al Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal, en nuestro caso de México, el Ejecutivo Federal es el facultado para celebrar tratados internacionales. Sin embargo, el Ejecutivo Federal pues tiene apoyo de otros organismos, instituciones, secretarías que emanan del mismo gobierno federal para la celebración de los tratados. Les comenté que en este caso, nosotros, bueno, el presidente como jefe de gobierno o jefe de Estado tiene la facultad para ir a firmar tratados y celebrarlos y hacer negociaciones y lo que ustedes quieran. Sin embargo, generalmente ocupan pues apoyo diplomático. También en este caso, y creo que eso sí no les comenté, la cuestión de las embajadas, los consulados y demás. También los embajadores tienen esta facultad para celebrar tratados siempre y cuando pues tenga conocimiento del Ejecutivo Federal. Pero generalmente los que tienen esta facultad o los que le da el Ejecutivo Federal esta facultad para negociar y firmar o bueno, ya tener el consentimiento de las partes de un tratado y por último firmarlo para manifestar tu consentimiento es el secretario de Relaciones Exteriores. En este caso, cuando nosotros hicimos el TEMEC, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que en este caso era Marcelo Ebrard, pues pudo hacer esta celebración de tratado en nombre del gobierno de México. Después de esto, o sea, esto es como una cuestión aparte, no viene dentro del proceso como tal, se dan cuenta. Lo que sí viene es la entrada en vigor. O sea, después de que nosotros manifestamos el consentimiento, vamos a decir que lo firmamos el tratado, viene esta cuestión de la entrada en vigor del tratado. Prácticamente, una vez que nosotros manifestamos este consentimiento de este tratado internacional, debemos saber cuándo entra en vigor. Tenemos que saber la fecha en la que se va a empezar a acatar este tratado. En cuanto puede ser una aplicación provisional, también existe esta cuestión de la aplicación provisional de un tratado. Como tal, ¿cuándo se da esta aplicación provisional? Pues generalmente se da cuando necesitamos el Estado o cualquiera de los estados que firman el tratado, necesitan un tiempo para poder empezar la vigencia, para poder empezar la actividad que contenga ese tratado. En este caso, no obliga a las partes a tener una fecha de entrada en vigor. Generalmente los tratados no son así. Sin embargo, sí tienen como tal que acoplarse a las circunstancias, vamos a decir, del país en el que estás firmando el tratado. En el caso, por ejemplo, vemos a TEMEC, que es uno de los más populares tratados y que estuvo como meses viendo en las noticias cómo era este asunto. Pues prácticamente con el TEMEC, pues sí teníamos esta cuestión de la entrada en vigor. ¿Por qué? Porque no podíamos acoplarlo enseguida. Ya teníamos pues otras circunstancias que impedían que el tratado entrara en vigor enseguida que se firmara o que se manifestara el consentimiento. Un ejemplo de esto, vamos a decir, no fue en comercio, sino más bien fue en cuestión interna. En cuestión interna teníamos una cosa que hizo el TEMEC, fue también regular los sindicatos. Y ustedes se preguntarán por qué los sindicatos tendrían que ver dentro de ese acuerdo comercial. Pues sí, porque al final de cuentas estos sindicatos también formaban parte de esta cuestión de comercio. Y entonces lo que hizo el TEMEC fue, dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que regular a tus sindicatos mejor porque por lo que estoy viendo no hay una buena regulación con ellos. O sea, ellos hacen lo que quieren, o sea, tienen toda la libertad de hacer lo que quieren y
no tienen esta regulación que deberían tener los sindicatos que nosotros sí tenemos aquí, porque al final de cuentas todo tiene que ver con el comercio. Digo, si estamos hablando de sindicatos, generalmente lo primero que pensamos es, trabajador, derecho laboral. Sin embargo, no, porque pues hay sindicatos de trabajadores de aduana, trabajadores de puerto, de comercio. Entonces, toda esta cuestión con los sindicatos de que se les podía hacer lo que quieran en cuestión de comercio, Estados Unidos y Canadá dijo, no, ¿sabes qué? Tienes que arreglarlos. Están como muy, pues, desprolijos, su organización sindical, o sea, hacen lo que quieren. Ellos escogen sus líderes de forma interna sin que nadie se entere, o sea, y eso no está bien. Entonces, lo que hizo el tema, dijo, no, ahora me tienen que regular cómo van a escoger estos representantes sindicales. Y eso sí está dentro del TEMEC. Entonces, ¿qué sucedió? Pues México dijo, es que yo no lo puedo hacer ahorita, porque yo tengo que reformar la ley laboral. O sea, eso no está dentro de mi ley actual. Entonces, tengo que hacer un proceso para la creación, para la reforma de la ley laboral en cuanto a los sindicatos. Entonces, como tal, por eso no pudo entrar en vigor de forma directa. Y ese es un ejemplo de las muchas cuestiones que puede traer un tratado internacional. Ahora, la otra fase, la otra etapa, después de que entre en vigor, también hay una observancia para que se aplique dicho tratado. Prácticamente, todo tratado que entre en vigor obliga a cada uno de los estados participantes a que sea cumplido, a que lo cumplas de buena fe. Prácticamente en esta cuestión de la observancia y aplicación de los tratados, los estados no pueden imponer disposiciones de derecho interno sobre la observancia y aplicación de estos tratados internacionales. Prácticamente aquí lo que podemos ver es que en cuanto a la aplicación de los tratados es algo que se da cuando nosotros también tenemos esta negociación o este acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Lo va a observar una comunidad internacional, puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hablamos de tratados en cuestión de derechos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, vamos a decir eso. En la cuestión de la sindicatos tenemos que reformar nuestra ley laboral, pero sí lo vamos a aplicar y alguien nos tiene que observar que sí se aplique. Si no se aplica, entonces como tal estás violando el tratado. Entonces, ¿qué sucede con esto? La observancia lo contempla la Convención de Viena, que es así como que la madre de cuando ustedes quieran ver cómo se hace el tratado, el proceso, todas estas fases. La Convención de Viena lo tiene y prácticamente los estados no pueden invocar nada de derecho, de su propio derecho interior para regular algo de un tratado internacional. Aquí vemos en esta diapositiva, podemos notar, es que me duele un poco la cabeza. Ok, la propia convención en cuanto a su aplicación, ya vimos que en cuestión de observancia, pues ellos dicen que se debe ser, o todo tratado obliga a las partes que debe ser cumplido de buena fe. Vamos a ver un poquito más adelante este acuerdo de buena fe, pero prácticamente la buena fe es que tú tengas la mejor intención, prácticamente, pues de la buena fe, de hacer las cosas. Cuando nosotros hablamos de buena fe y mala fe, es que en la buena fe, pues tú no tienes ninguna intención de perjudicar a ninguna de las partes en las que estás firmando un acuerdo. Tú estás haciendo las cosas de buena fe. Prácticamente es cuando confías ciegamente en otra persona que lo va a cumplir. Por eso es esta cuestión. Y si nosotros hablamos en cuestión de derecho, hay vicios en los contratos que se llaman vicios del consentimiento, por eso se llaman así. Vicios del consentimiento quiere decir que tú actuaste de mala fe o con error o con dolo. Cuando hablamos de dolo, y es un concepto que lo vemos mucho en penal, pero la cuestión del dolo también entra en civil, en laboral, en internacional. El dolo es cuando tú quieres hacer algo intencionalmente para perjudicar a otra persona, por eso se llama dolo. Entonces, cuando ustedes, vamos a decir en cuestión coloquial, si hablan de delitos culposos o dolosos, y deben saber un poquito la diferencia, se los voy a comentar aquí. Los delitos culposos,
pues son estos que los cometes por algún tipo de imprudencia. O sea, si los cometes, si es un delito, pero no lo hiciste con la intención de hacer el delito. Y en el caso del dolo, sí, tienes la intención de hacerlo. Por eso también son agravantes en cuestión de delitos. Cuando hablamos de un delito, de que, bueno, atropellé a una persona y la maté, un delito culposo. ¿Por qué? Porque yo no salí de mi casa diciendo, oh, me voy a atropellar a una persona y matarla. Eso no se dio. Claro, hay agravantes de tus situaciones. Por ejemplo, puede ser un delito culposo, pero tienes un agravante de que estabas bajo influencia alcohólica o de drogas, o fuiste imprudente al manejar a alta velocidad. Recuerden, algún tipo de imprudencia en tránsito, cuando atropellas a alguien y le dicen, es que se la va a ver difícil porque tenía esta agravante. Digo, no sé si supieron que, por ejemplo, el atropellado, el señor que atropellaron ahorita el 1 de enero, que paz descanse, en el Bule. Y que se hizo un pequeño chisme porque el chico que lo atropelló, pues era hijo de un notario y bueno, etc. Ya saben, influyentismo. Entonces, según a todo esto, lo que sucedió fue que creo que se murió del impacto, la verdad no me acuerdo cómo era la nota, pero la cuestión es que según querían hacerlo un delito doloso. ¿Por qué? Porque él iba en estado de ebriedad y para colmo iba a exceso de velocidad. Entonces eran ya dos agravantes. Ya, si tú sabías que es peligroso como que pues salir tomado a manejar y aparte tener esta cuestión de la alta velocidad, entonces como tal la gente, los juzgadores estaban diciendo que podría ser un delito doloso y no culposo, o sea, que, digo, aunque él no tuviera la intención de atropellar. Otra cuestión con esta situación de la buena y la mala fe tiene que ver con eso. Al final de cuentas, tú tienes buena fe porque no tienes la intención de hacer un delito, de hacer un perjuicio. Y entonces esto tiene que ver con que a lo mejor sí pasa, pero nunca fue tu intención hacerlo. En el caso del dolo es totalmente diferente, por eso está junto lo que es el error, el dolo y la mala fe. En el caso de la aplicación de los tratados, aquí la Convención de Viena dice que contempla dos aspectos: la aplicación de los tratados en cuanto al tiempo y la aplicación de los tratados en cuestión de territorio. En cuanto a la aplicación en el tiempo, los estados que no puedan aplicarlo al mismo tiempo que todos los demás. Vamos a poner un ejemplo para que entiendan esa cuestión de la aplicación. Si tenemos un tratado con Estados Unidos, Canadá, México, China, Japón, Reino Unido, entonces, como tal, nosotros tenemos diferentes circunstancias. Puede ser un ejemplo que aquí diga, bueno, yo firmo un tratado comercial con ellos, ya no solamente Estados Unidos y Canadá, firmo un tratado comercial con todos ellos, pero pues yo no lo puedo aplicar hasta diciembre del 2022, por X situación que ustedes quieran poner. Y Reino Unido dice, no, pues yo sí lo puedo aplicar ahorita en 2 meses, en marzo del 2021. Y Estados Unidos dijo, no, pues yo sí lo puedo aplicar desde ahorita, porque acabo de cambiar el gobierno y puedo firmar un acuerdo ahorita. Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí lo que regula la Convención de Viena en cuanto a la aplicación, dice que lo que tenemos que hacer para ver que se aplique bien es que se pongan de acuerdo en que a lo mejor los diferentes estados lo aplican en diferente tiempo. O sea, no siempre tienen que estar todos, uy, ya lo firmamos y lo vamos a aplicar todos al mismo tiempo. Se supone que si no tienes esta cuestión de que lo digas en el mismo tratado, de que se aplique al mismo tiempo en que se firme todos y cada uno de los estados que firmaron ese tratado, por lo tanto, sí se tendría que aplicar a todos al mismo tiempo. Pero puede haber la excepción de que entre los mismos países digan, no lo podemos aplicar ahorita, yo lo aplico tanto, lo aplico a tal fecha. Sí tenemos que tener, o sí tienen que tener una fecha en especial para poder empezar la aplicación. En el caso de la aplicación de territorio de los estados, aquí dice, y la Convención de Viena te marca, que sí, en cuanto a territorialidad, se tiene que aplicar para todo el país. En este caso, también se puede manifestar dentro de tu tratado internacional
que a lo mejor cierta parte de tu territorio no va a acatar ese tratado internacional. Y ustedes pensaron, pero ¿cómo puede ser? Sí se puede. De hecho, hay tratados en los que a lo mejor no aplica como tal cierto tratado internacional dentro del país. O sea, sí lo puedes poner, a lo mejor sucede más en otros países. Aquí en México es muy raro que digas, ay, sí, bueno, todos menos Veracruz, todos menos Chihuahua, todos menos Monterrey. O sea, eso no se da. Se da generalmente para todo el país el acuerdo de un tratado internacional. Pero existe esta cuestión de que sí se aplique para cierta parte del territorio y para otras no. Les digo que se da más en Europa. Pónganle ustedes que puede ser con la Unión Europea. Y ahorita que está esta cuestión, bueno, que se hizo lo del Brexit, dices, bueno, o sea, yo, Unión Europea, sí, mira, Reino Unido ya no forma parte de mi Unión Europea, pero sí se puede aplicar aquí, o bueno, ellos están de acuerdo en aplicarlo. Entonces, así se pueden quedar un acuerdo. Aquí la cuestión con los tratados internacionales, como no hay una regulación como tal, Dani, que te obligue así con una sanción, porque es más bien como tu intención, como tu buena fe de que se haga, porque la Convención de Viena te pone las pautas, te pone decir, estas son las fases, esto es cómo se puede aplicar, cómo se inicia la vigencia, pero como tal no hay una obligación, más que una obligación como tal moral, de cumplir el tratado, porque es tu intención de buena fe. En este caso, acuérdense que hay países que violan los tratados internacionales y les vale chorizo que les digan, oye, estás violando el tratado. O sea, obviamente no les importa. En este caso por ejemplo, hay una película en la que, en cuestión de derechos humanos, les voy a decir, creo que se llama, iba a decir Wakanda, no, era Wanda, el Hotel Ruanda, por eso decía Wakanda, se parece mucho. El Hotel Ruanda es una película que ya tiene bastante. ¿Alguien ha visto esa película, el Hotel Ruanda? No. No. Bueno, es una película, No. vamos a decir, como que Ruanda está como en África y ya tiene muchos años. Es una historia popular porque en sí el hotel era como en la zona turística. Y en ese tiempo, hace unos años, como por el 80 y tantos, había como guerrillas internas entre ellos mismos, o sea, de que pertenecían como a un grupo, vamos a decir como los nativos americanos y los otros, así. Entonces, lo que hizo en sí el gobierno estaba como dividido, o sea, una parte quería como cambiar al presidente que en ese momento estaba y había como los otros rebeldes que querían poner a otro. Entonces había muchas guerrillas internas. Pero Ruanda, pues todavía ahí seguía como que recibiendo turistas y demás. De lo que se trata la película en sí es que un gerente del hotel, de un hotel en Ruanda, tiene, llega a esta cuestión de la guerrilla interna que ya se hace de repente más fuerte y empiezan a matar a todos los de la banda contraria, ¿no? O sea, todo era como que sí había como enfrentamientos, pero de repente dijeron, no, ya no, ¿saben qué? Ya me cansé y vamos a matar a todos. Y entonces empezaron a matarse entre ellos, literalmente entre ellos. Y entonces, ¿qué sucedió con esto? El gerente del hotel tenía turistas de diferentes lados del mundo y pues también tenía pues de su propia gente, ¿no? De Ruanda. Entonces, ¿qué sucede con eso? Pues el gerente dijo, no, pues los vamos a refugiar aquí. Sin embargo, para la banda contraria, para todas era un delito, pues que ellos tuvieran como tal gente resguardando que no quisiera estar dentro de la guerra, o los guerrilleros que también les daban como asilo. En esta situación, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Lo que sucedió con esto es que él pidió como apoyo internacional. ¿Ante quién? Ante la ONU. Entonces, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dijo, oye, es que sabes que, mira, aquí se está violando un tratado en el que nosotros se supone que tenemos que tener paz y nos están matando, nosotros mismos, o sea, la banda contraria está matando a su propia gente. Entonces, como tal, están violando los derechos humanos y pues necesitamos que nos ayudes, que nos saques de aquí porque yo tengo gente de otro país y tengo mi propia gente aquí, ¿no? Resguardando en el hotel. Entonces, lo que sucede así, a resumen, la ONU llega y después de como ciertas negociaciones con los líderes guerrilleros,
dijeron, ok, bueno, pues ya llegó, dice la ayuda, sale el gerente del hotel y dice, qué bueno que ya se va a llevar a toda la gente, pero, oh, sorpresa, solo se lleva a los ciudadanos extranjeros, solo se lleva a americanos, europeos, chinos, españoles, y los demás, los que no estaban dentro de la guerrilla, por así decirlo, los deja, pero que eran de Ruanda, los deja ahí en el hotel. Entonces, el gerente le dice, oye, pero ¿cómo? O sea, mi gente también está aquí. O sea, ellos no forman parte de la guerra, ellos son niños, mujeres, embarazadas, no sé, lo que sea. Y la ONU les dijo, es que nosotros no podemos meternos en conflictos internos armados. Parte de nuestra función del tratado que ustedes también están aquí firmando, bueno, que firmaron, es que nosotros somos como una organización de paz. Entonces nosotros no podemos atacar y como tal no podemos sacar a la gente que es de aquí porque ellos pues no tienen, nosotros no tenemos injerencia para sacarlos, más que a los extranjeros, que ellos sí tienen una protección de parte de su país, pero como su país está como pues en guerra interna, pues no podemos hacer nada. Literalmente la ONU en un conflicto internacional o en una guerra interna o en una guerra no puede hacer nada, más que sacar a la gente que está ahí, por así decirlo, que no es de ahí. Como lo que sucedió cuando fue lo de la pandemia, ¿se acuerdan que había muchos ciudadanos mexicanos que estaban en, no sé, en Europa, en España, en, no sé, en China, digo, creo que está China. Entonces, ahí donde estaba ahí el COVID. Entonces, Profe, ¿sí se acuerdan? dice mi compañera Daniel que se puede meter. A ver, Se acepta. vamos a ver. Creo que ya lo vi, ya lo acepté. Ok, entonces les comentaba que esta cuestión con el COVID, cuando hubo ciudadanos de todos lados que querían regresarse, pero, o sea, ¿se acuerdan que hubo un momento en el que Europa y China, o sea, prohibían regresar, prohibían viajar, te regreso a tu país porque de repente entramos en una fase de ya nadie puede salir, nadie puede hacer nada, ya no podemos viajar, tenemos que cerrar fronteras. Digo, México no lo hizo, pero otros países sí. Bueno, China, por ejemplo. En este caso, ¿se acuerdan que hubo un comunicado del secretario de Relaciones Exteriores que dijo que iba a sacar a los mexicanos que estaban dentro de China y que no los dejaban salir? ¿Ok? Una parte de toda esta cuestión es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que los tratados internacionales no solamente es en cuestión comercial, en cuestión pública también habla de lo que son estos derechos humanos, de lo que tenemos con la Asociación de la Cruz Roja, de lo que tenemos en cuestión de Naciones Unidas por la Paz, que es sí, prácticamente es la ONU. Entonces, prácticamente cuando veamos los sujetos del derecho internacional, vamos a ver que existen, aparte de lo que son los sujetos como personas, como parte de un territorio, como nosotros, lo que es el Estado y de otras comunidades internacionales que también forman parte de los sujetos del derecho internacional. ¿Por qué les digo esto? Porque al final de cuentas, nosotros como personas estamos como muy alejados o a veces pensamos que estamos muy alejados de lo que conllevan los tratados internacionales. Sin embargo, lo utilizamos casi diario y en muchas situaciones. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, los derechos humanos es algo que trasciende y que literalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue algo que marcó la pauta para todas las leyes y para respetarnos unos a los otros, pero también tenemos otras leyes, por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de las Personas Adultas Mayores, hasta los derechos de los animales a nivel internacional. Entonces, esta cuestión de los tratados conlleva mucho también la regulación que se tiene para que se conserve la paz, porque al final de cuentas el internacional público, y eso sí quisiera que se les quede, tiene que ver mucho con conservar la paz entre los países. Prácticamente, si ustedes dicen, ¿de qué se trata el derecho internacional público? Quitando el hecho de que regula las relaciones entre los estados o entre los países, pues tiene que ver también con esta cuestión de la paz. Lo que busca el internacional público es que haya paz entre los países. Entonces, por eso se llevan también con los tratados. Por eso también tenemos esta cuestión de los tratados internacionales. Y para eso son los tratados, para tener acuerdos de paz. O sea, ok,
vamos a quedar en esto para que ninguno de los dos nos perjudiquemos. Ok, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima clase vamos a seguir con esto. Les voy a poner un pequeño videíto de un ejemplo de cómo se aplica un tratado internacional o cómo se aplica un tratado internacional en cuestión de derechos humanos, porque es lo que tenemos como más a la mano y más fácil de comprender. Y vamos a platicar un poquito más de los papeles de la ONU, cómo toma la ONU este asunto. Bueno, pues ya, chicos, terminamos por el día de hoy. Les recuerdo sus tareas, por favor. No las dejen de hacer. No tienen fecha límite, pero por favor háganlas hasta antes del primer parcial. Entonces sí necesito que las hagan. Antes de irme, por favor, hagan el paro de ponerme su nombre completo en el chat para que yo les tome la asistencia del día de hoy. Antes de terminar, les doy chance para que lo pongan en el chat. Ay, perdón, se escucha lo que como. A ver, creo que ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Creo que ya son todos, creo que ya estamos todos. Bueno, chicos, les agradezco mucho su participación y pues nos vemos la próxima clase. Recuerden que si tienen alguna sugerencia de cualquier situación respecto a la clase, vamos a tener también un quizzes antes del primer parcial. Yo creo que se los voy a poner la próxima semana. Si quieren estudiar, chido, si no, ahí por lo que me hayan puesto atención. No tenemos así como que la galaxia de temas como para decir, uy, vimos demasiado. Vamos a ir poco a poco porque tampoco los quiero atiborrar de todo. Entonces, vamos hasta donde nos quedemos un día antes. Yo les voy a avisar siempre. Yo creo que les aviso el último día de clases de esta semana, que la siguiente semana empezamos con un Kahoot y con un quizzes. Y acuérdense que quien gane va a tener 10% adicional a su examen de primer parcial. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Hello. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, profe.